encontramos muy descontentos con lo que viene ocurriendo. A nosotros se nos exige pues cumplir la ley y sin embargo el gobierno no cumple la ley. Dice que la Constitución Política del Perú alberga el debido proceso, protege el debido proceso, sin embargo el presidente no lo cumple. Nosotros vamos a tomar medidas para el cumplimiento del bono, así también para que se cumpla pues, con la ley. No es posible de que don Alan García incumpla, desobedezca la ley y sea pasivo con funcionarios del propio partido, como el caso de don Alba Castro, que mete la mano cada rato, como el caso de Navidad, el caso de los $15,000 que le ha regalado a esta señorita cubana y últimamente les ha incrementado el sueldo de sus empleadas y dice que no hay dinero para la Fuerza Armada. Nosotros el 8 de marzo tenemos una marcha para que se cumpla la ley y se nos pague el bono. Si no se cumple con la ley, nosotros vamos a radicalizar la marcha el 5 de abril. Para eso nosotros estamos convocando a todos los miembros de la Fuerza Armada, Policía Nacional, a marchar ese día, inclusive a los familiares, a los discapacitados, a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Toda vez que hay una amenaza que se cierne sobre nosotros, el quitarnos pues la cédula viva. Yo considero que esa es una falta de respeto a la Fuerza Armada, nosotros que hemos dado nuestra vida. Yo quisiera que este señor Alan García y a las dos Mercedes lleven los fierros que yo llevo. Yo he trabajado en terrorismo y quiero que sepan, yo he trabajado en terrorismo y tengo fierros en mi cuerpo. Cada invierno tengo que soportar dolor. Y ese señor Alan García, yo quisiera que se ponga la mano al pecho y cumpla, pues obedezca con la ley, así como a nosotros se nos exige cumplir con la ley. Bueno, vamos a ir aclarando. Esto no es una ley porque no ha terminado el proceso que tiene que seguir que sea promulgada. Ha sido observada por el Ejecutivo, lo cual es el procedimiento legal. Ahora, tampoco es comparable, digamos, el principal problema de este bono, señor Rivera, es que dada la cantidad de efectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y que inclusive se habla de los que están en retiro, no es posible hacerlo de una sola, porque por supuesto que su reclamo es justo, como lo es el de los profesores de la educación pública, como lo es el de los trabajadores de salud, que también están muy atrasados en sus remuneraciones. Es decir, hay varios sectores en la misma condición de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Y si ocurriera que tuvieran todos estos sectores un padrino, como lo tienen ustedes en el almirante Giampietri, entonces el Congreso daría una ley y ordena con un decreto, con una ley, mejor dicho, que se les suba el doble el sueldo a los maestros, que se les triplique el sueldo a los médicos de zonas rurales, que se les aumente a los trabajadores sociales. Pero el presupuesto no da. Eso también es una situación de hecho, una realidad a la que hay que enfrentar, ¿no le parece? Mire usted, la señora ministra Mercedes sorprende pues al Perú. Y es una vergüenza que esta señora sorprenda al Perú diciendo que no hay dinero. Si todo es sabido o conocido que todos los presidentes regionales y alcaldes devuelven presupuestos al erario como que las regiones y los distritos fueran millonarios. Y justamente sobre este dinero es que se está pidiendo hacer justicia con todos aquellos que damos nuestras vidas por la sociedad. ¿Por qué existe paz social actualmente? Justamente porque nosotros hemos dado nuestra vida, hemos aportado con un granito de arena para que haya democracia. ¿Cómo es que entonces don Alan García gobierna? Gracias a la Fuerza Armada, gracias a la Policía Nacional, que nosotros permitimos que exista democracia, que haya gobierno. Imagínense lo que está provocando actualmente. Dado varias veces golpes de Estado. Sí, lo que justamente está provocando entonces, don Alan García, que se produzca un tipo de golpe de Estado. Es lo que él está provocando, al negarnos derechos. Imagínense, no se puede comparar. Nosotros rechazamos que el señor Alan García compare a la Fuerza Armada con vendedores ambulantes, que nos compare con los maestros, con los médicos. Nosotros, las funciones no son iguales. Nosotros damos nuestra vida por salvar otra vida.
Esa es la diferencia. Nosotros hemos estado en guerra, el que le habla ha estado en guerra con el terrorismo. He dormido en la nieve. ¿Cuándo un profesor ha dormido en la nieve, en la intemperie? He comido cebollas de los cerros. Entonces no puede decir que el trabajo que realiza un maestro, un profesor, es igual que el de un policía. El policía da seguridad, malo que bueno, da seguridad. El ejército también da la garantía Entonces a la tiene más territorialidad. derechos que los maestros, es No, lo que me dice sino que usted. más derechos. No, es un acto de justicia. Imagínese 11 soldados muertos en el Bray, 3 policías en el Lambayeque, 24 en Bagua, y eso es genocidio. Yo considero que ese genocidio, espero de que estos señores que están en el gobierno no se vayan a otro país, porque nosotros vamos a exigir que se les juzgue como debe ser, porque para nosotros seguimos considerando que es un genocidio. Pero también ha habido 11 integrantes del Grupo Colina, miembros del ejército, y también ha habido varios generales, cerca de una decena, que están en San Jorge porque se han robado millones de dólares. También, ¿no? En todos sitios se cuecen habas. Nosotros no lo hemos negado. Nosotros también rechazamos eso porque eso se produjo en otra época. En la época de Fujimori, un señor que ha sido condenado, considerado un delincuente, nos ha robado de nuestra caja dinero. Actualmente justamente la caja peligra porque no tenemos dinero. Entonces, hay tuvo muchos cómplices entre las Fuerzas Armadas, esa es la verdad. ¿Cómo? Tuvo muchísimos cómplices entre los efectivos de las Fuerzas Armadas. Exacto, el gobierno de Fujimori tuvo los cómplices, no malos funcionarios, pero actualmente nosotros lo que exigimos es justicia, ¿no? Porque acá tampoco nadie se puede rogar que él luchó por el terrorismo. Nosotros hemos dado nuestro cuerpo, hemos luchado frontalmente, o sea, el que ha traído la paz social somos nosotros, somos el alma mater de las Fuerzas Armadas. Pero también han traído golpes en otro momento de esto. Y usted bueno, lo ha dicho, usted tiene, como todo trabajador del Estado, una función y unos derechos y una, por supuesto, la dignidad que se merece un policía, un efectivo del ejército, como la tiene el maestro, como la tiene el médico, y no es que el médico, como no tiene armas, entonces ustedes van a hacer un golpe de Estado. Eso no me parece la posición correcta. Tienen todo el derecho, pero no se puede de repente de una sola, quizá gradualmente, quizá evaluando los méritos. ¿No han contemplado una solución intermedia en este tema? Mire usted, particularmente, yo le digo, se está provocando. En segundo lugar, nosotros le hemos propuesto, hemos viajado con dinero de nuestro propio peculio hasta Lima. Hemos ido desde acá de Arequipa. Hemos conversado, hemos dejado las propuestas, pero no, o sea, mejor dicho, no tienen el menor interés de escuchar. Hemos dejado las propuestas. ¿Que es posible homologar los sueldos? Es posible homologar los sueldos, sino que son sordos al diálogo. Y es lo que más indigna, yo se lo juro, más indigna que estos señores, cuando como el pueblo les ha dado el poder, son dioses. Y el pueblo yo considero que no ha elegido dioses, ha elegido administradores del Estado peruano. Sin embargo, cuando alguien habla mal de ellos, tenemos que decirles que nos disculpen. No es así. Ellos son tan ciudadanos, tan seres humanos como nosotros, somos iguales. Ahora, a nosotros, imagínense, nos consideran retrasados mentales. Tenemos que darnos cuenta, ellos nos consideran retrasados mentales, por eso hacen lo que les da la gana con la economía del país. Ellos pueden disponer del dinero a su regalado gusto, mientras que nosotros, los de las Fuerzas Armadas, estamos que nos morimos de hambre, tenemos familias, y yo considero de que es justo que se nos dé el bono, es justo que se nos homologue, porque a las finales de cuenta el decreto 213, quieran o no quieran, está vigente, no lo pueden, ¿qué le digo? Es indestructible y tiene historia. Imagínense, ese decreto estuvo encarpetado. ¿Quién fue el primero que logra que se cumpla con el decreto 213? El capitán Olivares, a quien lo ascienden hasta el grado de general, teniente general, y actualmente está ganando porque es cosa juzgada su sentencia. Es uno de los que le digo de las jurisprudencias que existen actualmente. Entonces nosotros justamente estamos pidiendo eso, ¿no? El cumplimiento de la ley. ¿Qué podría pasar en caso que lleguemos al 5 de abril y no se haya solucionado este impasse? Únicamente lo que nosotros, como vemos las cosas, el único responsable va a ser el gobierno de lo que pueda ocurrir. Nosotros estamos cumpliendo, estamos pidiendo únicamente el respeto a la ley. Que se respete la ley, nada más, como cualquier ciudadano. Y que don Alan García, como presidente de la República, cumpla con la ley, así como a nosotros se nos exige cumplir la ley, que él también la cumpla. ¿Cuáles son en términos generales, cuáles son los niveles de sueldos entre el personal, los suboficiales? Porque también hay una brecha bastante grande y también se ha hablado de que a niveles jerárquicos superiores, ¿no?,
ahí sueldos como de presidente de la República, ¿eso es así? Mire usted, de comandante hacia un suboficial de tercera, los sueldos pues son miserables, pero de coronel hacia arriba, los sueldos ya se disparan, son de 8.000 a 12.000 soles, ¿no es cierto?